Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. Más de 1,000 funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron desvinculados de la institución en todo el país. Esto es parte de un proceso de reorganización para realizar ajustes de talento humano, según se explica. Teresa. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, bienvenidos. Dice el IES que se trata de empleados que fueron contratados mediante nombramientos provisionales y contratos de servicios ocasionales. Juan Carlos Aisprúa con las reacciones. Con cartel en mano, más de 20 exfuncionarios del IES en Ambato rechazan su desvinculación del organismo de seguridad social. Jessica Moreta dice que recibió una notificación informándole sobre su salida de la institución. Yo tengo una enfermedad crónica terminal, yo me hago diálisis 3 veces a la semana y me parece un poco injusto que de la noche a la mañana nos digan que nos quedamos sin trabajo. En Quito, otro grupo de exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social se concentró en la Plaza Grande, en los exteriores de la presidencia, como medida de protesta en contra de la desvinculación. Uno de sus representantes afirma que se debía realizar un estudio técnico antes de separarlos del IES. Con un criterio técnico justificado, el cual nos permite decir, por esta razón nos despidieron técnicamente. En un comunicado, el IES informó que fueron separados 1,002 servidores en todo el país, quienes pertenecían exclusivamente a dependencias y áreas administrativas, entre ellos abogados, oficinistas y asistentes, por lo que no se afectará en lo absoluto la operatividad de las unidades médicas del IES y la prestación de servicios a nivel nacional. El IES informó además que las personas desvinculadas de la institución fueron contratadas a través de nombramientos provisionales y de contratos de servicios ocasionales, modalidades que según la ley permiten cesarlos legalmente de sus funciones de manera unilateral. El presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, afirma que se debe investigar a quién o a quienes se encargaron de contratarlos. Cuando se les reclutó, ¿eran necesarios o innecesarios? Si no eran necesarios, ¿por qué se creó esta expectativa de trabajo innecesariamente? Según el IES, esta desvinculación significará a la institución un ahorro anual de aproximadamente $18.400.000. El Instituto de Seguridad Social anunció también que no hay decisión alguna sobre desvinculaciones futuras. El proyecto Yasuní ITT en la evaluación final. Altos funcionarios del gobierno se encuentran reunidos a esta hora en la vicepresidencia de la República para determinar si las gestiones realizadas permitirán o no dejar bajo tierra la reserva petrolera. Patricio Díaz sigue las deliberaciones y te preguntamos, pues, Patricio, si hay alguna resolución a este momento. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, buenas noches. Debo informarles primero que hace poquísimos instantes concluyó esta reunión en la que se definía el futuro del Yasuní ITT, pero han anunciado que no habría rueda de prensa, sino que se daría a conocer esta decisión a través de un comunicado. De lo que les podemos informar, estuvieron aquí, obviamente, esta reunión encabezada por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, también la presidenta del Consejo que está encargado de la iniciativa Yasuní ITT, Ivonne Baki, el gerente de Petroecuador y los ministros que tienen que ver con los sectores estratégicos del gobierno. La reunión, como todos conocemos, estaba prevista para definir qué va a pasar con el Yasuní ITT. Nosotros les presentamos un informe a continuación donde les describimos lo que es esta iniciativa y hasta qué punto ha llegado. En 2007, el gobierno de Rafael Correa propuso al mundo que el Parque Nacional Yasuní no sea sometido a explotación petrolera si Ecuador recibía un aporte de la comunidad internacional, que sea de al menos el 50% de lo que obtendría si extrajera el crudo de allí. Estamos dispuestos a hacer este inmenso sacrificio, pero también demandando la corresponsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo de los países desarrollados, principales depredadores del planeta, y una mínima compensación por los bienes ambientales que generamos. El gobierno calcula que el campo ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, tendría reservas de casi 846 millones de barriles de petróleo, lo que significarían 7.200 millones de dólares para el Estado. La iniciativa Yasuní ITT propone que el mundo aporte con al menos 3.600 millones de dólares para mantener el crudo en tierra y aspiraba a obtener casi 300 millones al año.
Según Roque Sevilla, presidente del Consejo encargado de la iniciativa, varios países hicieron ofrecimientos que superaban los 2.000 millones de dólares a entregarse en varios años. Pero el presidente de la República aseguró que los donantes querían imponer sus condiciones, por eso no aceptó ese esquema de fideicomiso. Sevilla renunció y llegó luego Ivonne Baki, quien logró incluir los cambios solicitados por el gobierno dentro del fideicomiso e hizo efectivos aportes de más de 10 gobiernos, además de movimientos ciudadanos en el país y el mundo, pero que después de casi 6 años apenas superarían los 300 millones de dólares, por lo que no se llega a los objetivos previstos por el régimen, como lo confirmó en la anterior reunión de evaluación realizada el pasado mes de julio. No se ha conseguido lo que se esperaba. Eso no quiere decir que no ha tenido éxito en el sentido de recaudación, pero también de lo que también se considera una forma de que no todo es cuestión monetaria. El presidente de la República ha sido claro en que si no hay apoyo internacional a esta iniciativa, que evitaría la emisión de 400 millones de toneladas de CO2, se aplicaría un plan B, que implica la explotación de manera responsable de estos campos ubicados dentro del Parque Nacional Yasuní. No hay, como les habíamos dicho, no hay una versión oficial de lo que se decidió hace poquísimos instantes en esta reunión en la Vicepresidencia de la República, si es que la iniciativa Yasuní ITT continuará o si se tomará el plan B, que como escuchábamos implica la explotación de los recursos en esos campos. También se ha hablado de la posibilidad de encontrar un nuevo plan, pero eso no está confirmado. Esperemos el comunicado que dará la Vicepresidencia de la República en las próximas horas. Es todo desde aquí. Regresamos contigo, Teresa. Gracias, Patricio. Estaremos pendientes de la información. Vamos con otras informaciones. Nuevas divisiones en el movimiento indígena y diversas corrientes con respecto al gobierno. Una amnistía para los militantes que tienen problemas judiciales sería el paso condicionante para un acercamiento. Pero militantes como Lourdes Tibán insisten en mantenerse en la oposición. Nos informa Félix Narváez. El movimiento Pachacuti hoy mismo estrenó a su coordinadora nacional. Es la dirigente otavaleña Fanny Campos, quien vino de Ibarra para asumir ese estratégico cargo y rechazar una supuesta alianza con el gobierno. Usted sabe que el gobierno no le da algo y por nada. ¿A cambio de qué? ¿Qué vamos a tener el día de mañana para Ecuador? ¿Le asusta lo que puede pedirle el gobierno a Pachacuti? ¿Qué nos puede pedir? No sé, eso le pregunto. No me asusta. Su designación ocurre luego que la CONAIE condicionó un eventual diálogo con el régimen. El dirigente Ramsés Torres reaccionó abandonando a Pachacuti. Dice que Fanny Campos tiene apoyo oficial. Ella lo niega, pero él denuncia que una posible amnistía política es parte del supuesto acuerdo en marcha. Acuerdos preestablecidos. Entre otros, y ya se refirió de palabras del propio Humberto Cholango, le había señalado de que la amnistía de Pepe Acacho estaba prácticamente resuelta. Según el artículo 130 de la Constitución, la Asamblea puede conceder amnistía por delitos políticos e indulto por motivos humanitarios. Requieren 85 votos y exceptúan delitos contra la administración pública y otros como genocidio y secuestro. La asambleísta Lourdes Tibán espera que la nueva directiva de Pachacuti sea de oposición radical y planteó simplificar lo de la amnistía. Para nosotros deberían ir todos los casos porque todos los casos tienen que ver con el tema de persecución política. ¿De cuántos casos hablamos? Más de 200. El asambleísta gobernista Gabriel Rivera fue directo, admitiendo que la amnistía es una posibilidad real. Es una idea que se ha lanzado de parte de la dirigencia del Movimiento País y ya le digo, de nuestra parte acá en la Asamblea siempre será bienvenida. Mientras el asambleísta de Pachacuti, Pepe Acacho, explicó que tiene varios recursos para neutralizar la sentencia de 12 años en su contra por sabotaje y terrorismo. Minimizó así una posible amnistía en su favor. Le pueden dar a los que han cometido delito, pero en el caso mío yo no he cometido delito. Acacho sigue como asambleísta, mientras en la bancada oficialista se habla de la amnistía como eventual señal de conciliación política. 2 funcionarias del Consejo de la Judicatura regresaron a prisión. La justicia negó el pedido de sustitución de la prisión preventiva. Carolina H. y Nubia P., así se identifican, son investigadas por firmar un contrato que no habría sido autorizado por sus superiores. Ellas aseguran ser víctimas de una pugna política.
El juez 12º de Garantías Penales de Pichincha negó la libertad a Carolina H. y Nubia P., funcionarias del Consejo de la Judicatura que esta tarde regresaron a la cárcel. Están detenidas desde el pasado 17 de julio cuando se dictó en su contra prisión preventiva y se abrió una instrucción fiscal por el delito de falsificación ideológica de documento público. Se las acusa de firmar un acta de entrega-recepción en un contrato con una empresa de servicios informáticos, pese a la existencia de un informe que recomendaba no hacerlo. Los familiares de las dos ingenieras acusadas y sus abogados aseguran que son víctimas de intereses de terceros. Lo que existe acá es una pugna de política entre el Consejo de la Judicatura anterior y el Consejo de la Judicatura actual, y en medio de ellas están dos jóvenes profesionales técnicos que no desempeñaban ningún cargo directivo en el Consejo de la Judicatura. La manera que se ha manejado la justicia aquí es totalmente al revés de lo lógico. Primero presas y luego vemos si es que son inocentes o no. En la audiencia, el fiscal del caso confesó que aún no existe el peritaje que comprobaría o descartaría la responsabilidad de Carolina y Nubia. Sin embargo, pidió que se les niegue la libertad. Quisimos consultarle al respecto. No podemos dar declaraciones, tenemos una prohibición de la Fiscalía General. Un día después de la detención, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, se refirió al caso. No se debía recibir un producto, sin embargo estos funcionarios procedían a hacerlo, pero será la Fiscalía, la Justicia quien determine niveles de responsabilidad. Carolina y Nubia permanecerán en prisión al menos hasta mediados de octubre, cuando termine la instrucción fiscal y se convoque a la audiencia preparatoria de juicio. Gracias por mantenerse con nosotros. Vemos ahora una imagen de la iglesia de la parroquia de San Visa, ubicada al nororiente de Quito. Este templo tiene más de 500 años de construcción y es una de las joyas escondidas de la arquitectura colonial. Seguimos con más información en Televistazo. 6 extranjeros fueron detenidos en Quito. La policía los investiga como posibles líderes y miembros de una red internacional de tráfico de personas. La red ha venido trayendo a América ciudadanos de Oriente para llevarlos a Estados Unidos en periplos por países latinoamericanos. Hernán Higuera tiene más información. El tráfico de personas extranjeras a través del Ecuador no es un tema nuevo, pero la Fiscalía y el Ministerio del Interior afirman que esta vez se desarticuló la supuesta red. Ha sido un trabajo de meses, según el fiscal Galo Chiriboga. Este es un proceso que se inició desde hace 6 meses. Varios seguimientos policiales habrían permitido determinar quiénes son los cabecillas de esta supuesta red, que se dedicaba a traer personas desde Pakistán, Nepal e India. Llegaban por vía aérea hasta Brasil o Bolivia y desde allí por tierra arribaban a Perú. Posteriormente al Ecuador y ya en nuestro país eran llevados hasta el puente de Rumichaca, atravesaban toda Colombia hasta Panamá y Costa Rica, luego Guatemala, México y finalmente los Estados Unidos. El ministro José Serrano asegura que esta supuesta red en Ecuador tenía nexos con otra que operaba en Colombia. El trabajo de intercambio de información que han tenido nuestras fiscalías, pero que también tiene la Policía Nacional, en este caso específico con la Policía Colombiana, ha sido fundamental. La madrugada del pasado lunes, la policía decidió neutralizar a 6 presuntos traficantes de personas de nacionalidad nepalí e india, a quienes se les ordenó prisión preventiva mientras se los investiga. ¿Cuánto cobraban por cada migrante? El fiscal Fernando Guerrero, quien lleva el caso, ya tiene la cifra. O se manejaban rubros entre 25 y 30 mil dólares por persona. Inmuebles como este en Quito fueron allanados con orden judicial, en total 11. La policía dice que eran sitios, restaurantes donde se reunían los principales de esta red internacional de tráfico de personas. Este restaurante indio fue uno de los allanados. Su propietario, Pankaj Kumar Patel, desconoce la existencia de la supuesta red, pero nos muestra lo que tras de su restaurante existe: un hostal. Ellos se están llevando a los de mi familia. Tienen este hotel para dormir. Aquí tienen donde dormir los trabajadores. Llevando así. No sé por qué se los llevan así. Pero el fiscal Fernando Guerrero asegura que en habitaciones como estas se albergaba a las víctimas de los supuestos coyoteros. Una sola habitación, varios colchones, los sitios en los que se localizó a varios de los migrantes son de virtual hacinamiento. Las investigaciones en este caso irán nuevamente al Registro Civil y Migración porque entre las evidencias se encontraron cédulas y pasaportes adulterados. El presidente de la Cámara Marítima de Guayaquil muestra preocupación por la intención del gobierno de fusionar los puertos privados que operan en Guayaquil. No está de acuerdo con la idea de tener un solo puerto marítimo para el Golfo de Guayaquil, como plantea el presidente de la República. Paul Martillo nos explica.
Los puertos privados de Guayaquil también son parte del plan gubernamental. Desde el río Guayas se pueden observar algunas infraestructuras. Otros son visibles desde los puentes de la vía perimetral en el sur. El centro de consumo va a seguirse manteniendo. Va a seguir siendo Guayaquil, la planta va a seguir estando aquí. Emilio Aguirre es el representante de empresas navieras, operadores portuarios y de las terminales privadas. Dice que los puertos, al estar máximo a 10 kilómetros de distancia de los centros de consumo, constituyen un motor de la economía. Fusionarlos en uno solo, lejos de la ciudad, incrementará los costos del transporte. Actualmente, trasladar un contenedor en Guayaquil cuesta $120. ¿Qué pasa si para ese sector el puerto se mueve 100 o 120 kilómetros de distancia? Representaría un costo de aproximadamente $200 extras. El pasado 27 de julio, el presidente Rafael Correa dio detalles del plan estratégico de movilidad. O sea, la propuesta es esa, una autoridad portuaria que maneje todo el Golfo, el puerto de Guayaquil, el puerto Bolívar y pequeños puertos en La Libertad, incluso el puerto de Monteverde. En Guayaquil operan 14 terminales portuarias pertenecientes al sector privado. Varias de ellas tienen relación con el comercio exterior. En el río Guayas están ubicadas las de Industrial Molinera, dedicada a la venta de harina, Ecuagran, al almacenamiento y despacho de granos, Bopac, especializado en químicos y combustibles, y Lubrianza, en lubricantes. Mientras que en el estero salado está el puerto de la empresa de fertilizantes Fertiza, Trini Puerto para mercadería en general, Banana Puerto, por donde envía el banano la transnacional Dole, y terminal portuario de Guayaquil con mercadería en contenedores. El plan del Ejecutivo es diseñar en el Golfo de Guayaquil un puerto internacional que reciba anualmente 50 millones de toneladas métricas de carga. Un grupo de clientes de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Coopera, que cerró hace 2 meses, aún espera que las autoridades informen cómo recuperarán sus depósitos, que son mayores a los $30.000. Una de las posibilidades sería asumir los negocios que pertenecían a Coopera, aunque esta posibilidad ya es rechazada por los acreedores. Rafael Hernández nos informa. Son un grupo de 640 clientes, menos del 1% de los 115.000 que tenía la Cooperativa de Crédito y Ahorro Coopera. En contraste, son los que tenían depósitos más grandes, que van desde los $30.000 para arriba. 2 meses después, el liquidador de esta institución, Diego Aguilar, confirma que ellos no podrán recuperar todos sus fondos de manera inmediata. Si es que ya se definieron pérdidas y se publicitaron, se explicó que habían pérdidas, no va a haber la posibilidad de pagar el 100% a todo el mundo. Aguilar considera que una posibilidad es que los socios se hagan cargo directamente de los negocios comerciales que pertenecían a Coopera, como restaurantes y supermercados. Si se mantiene abierto y si se administra racionalmente ese negocio, va a ser un negocio que genere rentabilidad y esa rentabilidad puede ser volcada a todos los acreedores. Pero ellos, que tendrían que hacer funcionar este negocio, ya marcharon ayer por las calles de Cuenca anticipando su preocupación. El vocero de ellos dice que la solución que han escuchado no los convence. ¿Por qué se acabó con la cartera? ¿Por qué se acabó con los dineros depositados? Y ahora, como ya no hay dinero, ya no hay esa inversión, les dice, señores, ahora sí pueden reactivar, ahora pueden hacer lo que sea. Eso es falso, no hay cómo. Esta semana comenzó una segunda fase de pagos con la que las autoridades esperan completar la devolución de fondos para 99% de los socios de la cooperativa. Desde esta semana se están pagando a quienes tenían ahorrado entre $10.000 y $30.000 y a personas mayores de 65 años o con discapacidades. Anteriormente se devolvió el dinero a todos quienes tenían depósitos de hasta $10.000. Gracias por acompañarnos. En sus pantallas, una postal nocturna del puente peatonal Zigzag que une a la Universidad Católica en la avenida Carlos Julio Arosemena con la Universidad de Guayaquil en el sector de Urdesa. Seguimos informando en Televistazo Estelar. Y les contamos que en España 2 ecuatorianos continúan en el hospital de Móstoles, en el centro de Madrid, tras ser heridos por un arma de fuego. Un vecino los atacó porque dice que hacían mucho ruido en su vivienda. Uno de los compatriotas está grave. El presunto autor de los disparos, un español de 59 años, fue arrestado en el lugar de los hechos y se espera que pase a disposición judicial.
Brasil pide a Estados Unidos dejar a un lado las prácticas de interceptación de correos y llamadas telefónicas para evitar que la relación entre ambos países se deteriore. Ocurrió hoy durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a Brasil. Brasil habría sido uno de los principales blancos del espionaje electrónico de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un tema por el que han pedido explicaciones al gobierno norteamericano y del que hoy se habló una vez más en el encuentro con el canciller brasileño Antonio Patriota. Este advirtió que si esas interceptaciones no son resueltas de manera satisfactoria, hay el riesgo de proyectar una sombra de desconfianza en la relación con Estados Unidos. Necesitamos descontinuar prácticas que atentan contra la soberanía, la confianza y las libertades, añadió. El secretario de Estado John Kerry mencionó, sin embargo, que la recolección de información no solo ha protegido a Estados Unidos, sino también a los brasileños, y les pidió enfocarse en aspectos realmente importantes de su relación, que dijo es cada vez más fuerte. El encuentro entre ambos se dio poco antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos se reúna con la presidenta Dilma Rousseff. Juntos evaluaron los convenios de cooperación firmados en meses recientes, en preparación para la visita que la presidenta de Brasil hará a Washington a finales del próximo mes de octubre. La justicia argentina procesó por segunda vez al expresidente Carlos Menem por su presunta responsabilidad en una explosión registrada en 1995 en una fábrica militar en Córdoba. El exmandatario fue sentenciado en junio a 7 años de prisión por contrabando agravado de armas a Croacia y a Ecuador hace casi 20 años, aunque por su condición de senador no tendrá que ingresar de momento en la cárcel. Y ahora revisemos otras noticias del mundo. En Río de Janeiro, 2 personas resultaron heridas y otras 2 están detenidas, luego que la policía lanzara gases lacrimógenos contra 300 manifestantes que estaban en los exteriores del Palacio de Guanabara, la sede del gobierno del estado de Río de Janeiro. Los ciudadanos exigen la renuncia del gobernador Sergio Cabral, a quien acusan de manejos dolosos en las obras de la Copa del Mundo. 4 heridos dejó el estallido de un camión cargado de gas en una gasolinera de la ciudad de Viña del Mar, en el centro de Chile. El accidente ocurrió cuando el vehículo descargaba gas en una estación de servicio y explotó en 3 ocasiones. Israel liberó a los 26 presos palestinos en cárceles israelíes como medida de confianza para las negociaciones de paz que se reanudarán este miércoles en Jerusalén. Los ahora liberados constituyen el primer grupo de un total de 103 presos palestinos que cumplen una condena de hasta 20 años por delitos cometidos en el año 1993. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió su última práctica en el Estadio Monumental, de cara al cotejo frente a España este miércoles. Las novedades de la tricolor nacional en el siguiente informe de Juan José Barcia. El profesor Reinaldo Rueda tiene casi listo el rol estelar con el que Ecuador recibirá a España en partido amistoso. La base del equipo de las eliminatorias se mantiene. Lo novedoso será la probable fórmula de ataque que conformen Felipe Caicedo y Narciso Mina. El mediocampista Pedro Quiñones reconoce de la categoría del rival. Sin embargo, afirma que los tricolores responderán a tan dura exigencia. Todos van a estar a la expectativa porque acá va a jugar el campeón del mundo, ¿no? Contra la selección de Ecuador, una selección que es joven, que nosotros hemos venido cosechando esto y pues va a ser un partido vibrante, ¿no? La última sesión de trabajo duró 1 hora. A la misma finalmente no tuvo acceso a la prensa deportiva nacional y extranjera. Walter Ayoví le apuesta a la disposición grupal. Lo más importante es la unión del equipo y poder dedicarse al partido a cada una de la gente que nos vaya a apoyar. El compromiso entre ecuatorianos y españoles tendrá el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, el número 1 en el ranking sudamericano. Mientras tanto, la selección española considera a la Tri como un rival interesante, con quien pondrá a prueba a sus nuevas figuras. Esta tarde, la Furia Roja realizó su único entrenamiento en la cancha principal del Monumental. Paula Camposano nos cuenta más. La selección de España hizo el reconocimiento de cancha en el Estadio Monumental, previo a lo que será el choque amistoso frente a Ecuador. Los dirigidos por Vicente del Bosque realizaron trabajos regenerativos.
fútbol en espacio reducido, penales y definición. De esta manera, La Roja definió al equipo que actuará este miércoles frente a un Ecuador que presenta algunas bajas en su alineación. Pese a ello, los españoles destacan las cualidades de la Tri. Y me ha parecido un equipo muy cuajado y que domina también el juego aéreo y que físicamente son fuertes, que tienen calidad técnica. Bueno, hay jugadores que ya están dando mucho nombre a Ecuador. Sabemos que es una selección que ahora mismo está la tercera en el grupo de clasificación para las eliminatorias del Mundial. Los campeones del mundo se enfrentarán por segunda ocasión a la selección ecuatoriana en un amistoso. La primera vez fue en el 2003, donde la Tri cayó 4-0 en Madrid. Ahora los dirigidos por Rueda buscarán la revancha. Barcelona tuvo hoy su primer entrenamiento bajo la dirección de su nuevo técnico, el argentino Luis Soler, quien se refirió al trabajo que realizará con las divisiones formativas, que por cierto tienen un nuevo padrino de honor. Se trata del tricolor Felipe Caicedo. Con más de 30 años de experiencia como técnico de equipos de primera división y director de fútbol juvenil e infantil, Luis Soler, flamante timonel de Barcelona, manifestó que durante su campaña trabajará mucho con las formativas canarias. Y el tema de formador no depende de dirigir primera o no, porque siempre el jugador se está formando y nosotros le vamos a dar importancia a los juveniles. Según el estratega argentino, hubo algunas ofertas de otros equipos dentro y fuera del país, pero cuando le ofrecieron la conducción técnica de Barcelona, no tuvo dudas. El Barcelona no se podía rechazar. Esto, yo se lo dije a un periodista de Cuenca el otro día cuando me preguntó, le dijo, esto es como el dulce de leche. ¿Cómo vas a rechazar comer dulce de leche? Entonces no podía rechazar el Barcelona. Y coincidiendo con la llegada de Soler, el delantero de la selección ecuatoriana, Felipe Caicedo, quien se ha declarado públicamente barcelonista en varias ocasiones, firmó con las formativas del Club Torero un acuerdo que pretende inyectar capital a las divisiones inferiores. A cambio de esto, su marca aparecerá en los uniformes de los jóvenes deportistas. A más del primer equipo, la sub-20 también será observada de cerca por Luis Soler, quien aseguró ser un técnico de procesos y que si bien su contrato culmina en 5 meses, él trabajará con proyección a 5 años. Los resultados adversos y el octavo lugar en la tabla de posiciones lo tiene incómodo el técnico de Liga, Edgardo Bauza, que sigue firme y piensa que a final de año los albos pueden celebrar algo. Los malos resultados continúan en Liga de Quito. 6 puntos en 7 juegos es lo que han cosechado los universitarios en la segunda etapa. Bauza y los demás se muestran preocupados, más el técnico, al que se le sigue consultando sobre su continuidad. Hace, ¿cuánto? 5 meses que me venía haciendo la misma pregunta. El estratega asegura que seguirá y que pronto encontrará el equipo ideal para al final de la temporada pelear por el título. Parece convencido de aquello. Hay mucha diferencia, pero lo vengo diciendo permanentemente. El día que no piense que yo tengo posibilidad de salir campeón, me dedico a otra cosa. La siguiente prueba en el torneo local es recibir a Independiente del Valle, plantel que tiene el doble de puntos que los albos. Yo calculo que va a ser un duelo muy duro, como fueron los últimos 2, o los últimos que jugamos contra Independiente del Valle. Dicho cotejo será el sábado en Casablanca. Buenas noches amigos, bienvenidos a Gente, soy Samantha Mora y es un placer acompañarlos. Esta vez iniciaremos con cine nacional, con la película Mono con gallinas, dirigida por un joven quiteño. María José Hidalgo nos dice más en la siguiente nota. Basada en el conflicto limítrofe entre Ecuador y Perú en 1941, nace una nueva película ecuatoriana, Mono con gallinas, dirigida por Alfredo León. Eran bastante comunes durante el conflicto con el Perú estos términos despectivos para referirse, digamos, entre ecuatorianos y peruanos. Ellos nos llamaban monos y nosotros les decíamos gallinas. Más allá de la guerra, este film narra la vida de Jorge, un joven soldado protagonizado por René Pastor. La historia de un niño que se convierte en hombre. Entonces es algo totalmente distinto a lo que se ha visto. ¿Cuándo se estrena? El 6 de septiembre, a nivel nacional. Mono con gallinas, una producción cinematográfica que aborda un contenido universal y educativo, apto para verlo en familia. Y la modelo María Fernanda Cornejo cada día brilla más fuera del país. Nos contactamos con ella y vía Skype nos dijo que sueña con ser parte de una pasarela de Victoria's Secret. Es así como la modelo ecuatoriana María Fernanda Cornejo proyecta su futuro. Tengo
muchas aspiraciones. Entre esas está lograr la primera victoria ecuatoriana, tú sabes. También está Sport Illustrated. Ha sido mi sueño, quiero salir en la portada de Sport Illustrated. Estoy que persigo esas cosas con muchas ganas, con mucho esfuerzo. Cornejo actualmente está radicada en Nueva York. Desde que dejó nuestro país, el amor de su vida la acompaña. Ella afirma que su corazón está mejor que nunca. Él está conmigo, él me ayuda con todo. La verdad que es un apoyo incondicional para mí. Estoy muy agradecida y mi relación está perfecta. Ahora será la imagen oficial de la marca internacional Clio Olaya, que es una colección de trajes de baño. Súper feliz porque imagínate, Clio Olaya, todo el mundo la conoce porque ha modelado y es una modelo súper conocida, ecuatoriana, y por eso fue algo increíble para mí. Maffer está feliz con el éxito que está obteniendo en el extranjero, pero no descarta regresar a Ecuador para seguir cosechando éxitos. ¿Y quieres saber en qué polémica está inmerso el ex vocalista del grupo británico Oasis? Esta y otras noticias se las contamos en Farándula al Día. El ex vocalista de la banda Oasis, Liam Gallagher, intenta silenciar a la periodista Lisa Gorbani, con quien tuvo una hija, fruto de una relación extramatrimonial en el 2010. Sus abogados estarían intentando que ella firme un acuerdo de confidencialidad para evitar que revele detalles íntimos de su relación. El exfutbolista colombiano, el Pibe Valderrama, podrá ser visto en el cine en la cinta Por un puñado de pelos, que fue rodada en San Luis, en Colombia, y cuenta la historia de un pueblito donde las personas descubren que el agua hace que les crezca el cabello al estilo del mítico jugador colombiano, quien personifica a un alcalde. Primera dama, mamá y más. La multifacética Michelle Obama nos sorprende ahora con la noticia de que en septiembre lanzará un disco de rap titulado Canciones para una América más sana. Y a pesar de que no canta, se alió con grandes del hip hop en una campaña contra la obesidad en Estados Unidos. Ella aparecerá en los videos de los 19 temas incluidos en este álbum. Y con estas noticias nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Excelente noche, pasen bien. Se crea la Universidad Nacional de Educación para mejorar el nivel académico de los actuales docentes y proveer a los centros superiores de maestros de alta condición. Merlin Ochoa viajó hasta Azogues, donde se construye la obra que tendrá 6 sedes. La inversión general es de $230 millones. En el corazón de Azogues y entre dos parroquias rurales se levanta la Universidad Nacional de Educación para formar docentes. La primera de 2 fases está lista en un 97%. Aulas, laboratorios, auditorio, una suite para docentes, comedor, áreas de recreación. Esperan a aproximadamente 500 alumnos que iniciarán las clases en el 2014. Asegurar la calidad de los maestros. Miriam Aguirre, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, acaba de llegar de una gira por España donde se presentó el Plan Internacional de Captación y Selección de Educadores para formar la base de datos de docentes, quienes, de acuerdo al rango, ganarán desde $2.000 a $5.000. Entonces, estamos asegurando, primero, que tengamos una base de datos con profesores nacionales e internacionales que nos permitan arrancar con la universidad, la cual inicia en enero, y al mismo tiempo tener el soporte hasta formar. En la nueva universidad se ofrecerá licenciaturas, maestrías, programas académicos. La educación es gratuita y desde ya se realizan convenios con otras universidades. Habrá profesores que vengan de planta, sí, pero habrá también profesores que vengan al tema de investigación únicamente. Habrá profesores que vengan invitados un mes. La primera parte de la universidad se construye sobre 3.2 hectáreas, pero en el 2017 el campus en Azogues será de 47 hectáreas. La meta es que hasta el 2017 se construyan 6 sedes en Guayas, Pichincha, El Oro, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi y Orellana. La inversión de todo el proyecto es de $230 millones. La base de la universidad será la investigación. Desde aquí se proveerá información que servirá para crear políticas de educación. Bien, amigos, con esta nota positiva terminamos. Muchísimas gracias, amigos. Más información en Telemundo y siempre en nuestra página web, ecuavisa.com. Que tengan muy buenas noches.